Hare Krishna, buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Somnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiteras y antes de todo, feliz Janmashtami, o sea, feliz fiestas de aparición del Señor Krishna en esta tierra hace un poco más de 5000 años. Ya había dicho que es un día muy auspicioso, un día muy cargado de mucha potencia espiritual y muchas personas en el mundo, al menos la tradición Vaishnava, está enfocada hoy en reforzar su práctica espiritual. Reforzar la práctica espiritual, ¿qué significa? A veces las personas piensan que reforzar la práctica espiritual significa, bueno, voy a hacer más ayuno, voy a hacer más austeridad, voy a hacer más esto, voy a visitar más la iglesia. Reforzar la práctica espiritual significa reforzar su relación consciente con Dios. O sea que, a ver, usted puede simplemente hacer ayuno el día entero, pero si usted no aprovecha ese ayuno para reforzar su pensar en Dios, su recordar a Dios, entonces su ayuno es de beneficio fisiológico, le está purificando el cuerpo. Su ayuno le está ayudando a purificar incluso la mente un poco. Su ayuno le está ayudando a desapegarse de ciertos alimentos, a sentirse más ligero, a ser más saludable físicamente. Pero su ayuno no tiene finalidad espiritual. Entonces ese ayuno no significa incrementar ni reforzar la práctica espiritual. Usted puede hacer más austeridades, no, hoy voy a hacer un sacrificio tal, una austeridad tal, voy a dormir en el suelo sin colchón, perfecto, usted puede hacerlo. Eso le va a ayudar a desapegarse de las comodidades, le va a ayudar a tener un poco más de tolerancia, un poco más de paciencia en las situaciones incómodas de la vida, le va a ayudar a aumentar su capacidad de autorregulación frente a determinados niveles de sufrimiento, pero no va a ayudarle a aumentar su avance espiritual, o sea, no va a ayudarle a avanzar espiritualmente. Por tanto, reforzar la práctica espiritual tiene una semilla, así como todo fruto tiene semilla, tiene una semilla. Si esa semilla no está, lo demás es simplemente superficial, secundario, beneficios secundarios. Esa semilla del reforzamiento de la práctica espiritual significa cualquier cosa que me ayude a fortalecer mi relación consciente con Dios. Yo voy a hacer ayuno, perfecto, pero entonces hago ayuno ¿para qué? Para que eso que estoy ahorrando en comer, este ahorrando significa la energía que estoy ahorrando en buscar alimento, en la digestión, y eso la voy a emplear en recordar a Dios, ya sea haciendo mantras y yapas, que mientras que los haga estoy recordando a Dios, porque si los hago y no recuerdo a Dios, es por gusto también. O ya sea haciendo oraciones, o ya sea si tengo altar o deidades, ocupándome en su mantenimiento, en la ofrenda a Él, en sus cantos frente a Él, recordando a Dios, cantando a Dios, glorificando a Dios, hablando sobre Dios, ofreciendo cosas que supuestamente son de mi posesión, ofreciéndolas al servicio de Dios. O sea, eso es reforzar mi práctica espiritual. Es reforzar algún tipo de actividad, ya sea física, mental o de palabra o de cualquier tipo, que tenga relación directa con Dios. Entonces ya más también, cualquiera podría preguntarse, bueno, porque hay personas, hay tendencias, senderos religiosos que, por ejemplo, que están en contra de las celebraciones. Entonces podría preguntarse, ¿qué necesidad hay de celebrar algo o de celebrar la aparición de alguien? ¿Verdad? Digo aparición porque realmente nacimiento no es una palabra muy prudente, porque realmente Señor Supremo ni nace ni muere, aparece y ya después no está. Por eso digo aparición. Pero ustedes saben qué pasa, que el enamorado, aquel que ama a alguien,
siempre está buscando una justificación, siempre está buscando, aprovechando la más mínima oportunidad y la más mínima oportunidad para encontrarse o recordar o relacionarse o servir o agradar a aquella persona a quien ama. Cuando usted está enamorado de alguien, sobre todo por ejemplo en los primeros tiempos, esos tiempos muy pasionales, la persona enamorada siempre está buscando, inventándose justificaciones para ir a ver a la persona a quien ama. Si le falta esto, voy a ver cómo yo se lo consigo lo más rápido posible, pero no es para conseguírselo, es para que cuando se lo consiga puedo ir a llevarse, o sea, y verla o verlo, o sea, relacionar. O voy a ver si aprovecho y salgo ahora que estoy libre y paso por su trabajo, o voy a ver si la llamo un momento, si lo llamo un momento. Entonces siempre se está inventando justificaciones para encontrarse con el objeto de su amor. Entonces, la persona enamorada de Dios siempre está aprovechando todo momento posible. A ver, por ejemplo, si la tradición Vaishnava, ¿no?, está encaminada hacia la suprema personalidad de Dios, la adoración de la suprema personalidad de Dios, entonces todo aquello, cualquier acontecimiento en el pasado que estuviera relacionado con Dios, que me sirva a mí para pensar en Dios, para recordar a Dios, para agradecerle por lo bondadoso y misericordioso que es. Entonces, ¿qué hace? Vamos a hacer la celebración, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer la fiesta, lo que quieran hacer, pero el punto no es que si es ayuno, celebración o fiesta, el punto es que hacen algo para aprovechar esa oportunidad y acordarse de Dios. Esa es práctica espiritual pura. Entonces, a veces por eso vemos que a veces a cada rato hay algún tipo de festividad, pero esa festividad no es para la festividad en sí. La festividad es la apariencia de algo. El núcleo de esa festividad, la razón central, es que es una oportunidad para hacer algo relacionado con Dios. Entonces eso es Janmashtami. Janmashtami, o la fiesta de la aparición del Señor Krishna, es una oportunidad de reforzar mi lectura sobre Krishna, de escuchar sobre Krishna, de meditar en Krishna, de elevar oraciones a Krishna, de entender un poquito más a Krishna, de ayunar para Krishna, de cualquier cosa, de hoy trabajar para Krishna, de hoy hacer cualquier cosa. Es una práctica saludable uno proponerse una meta, así como uno, cuando es el cumpleaños de un ser querido, busca un regalo, uno dice, el Vaishnava dice, el devoto puro dice, bueno, deja ver qué me voy a proponer hoy para mi Señor. O sea, un sacrificio. Este sacrificio, recuerden, no es una tortura. La palabra sacrificio significa algo que yo voy a ofrecer para agradar, algo que yo voy a ofrecer y entonces uno puede hacer cualquier cosa, haberse propuesto. Por ejemplo, yo hoy voy a leer, que casi nunca leo, un fragmento del Bhagavad Gita, voy a meditar sobre él, sobre las palabras de Krishna, ¿verdad? Está relacionado con Krishna, así que Yamas también es la palabra de Krishna. O yo hoy simplemente voy a ver cómo puedo contribuir de alguna manera, ayudar de alguna manera a algún tipo de persona o grupo que estén enfrascados directamente en la prédica o que estén enfrascados en algún tipo de servicio en nombre de Dios. O sea, yo voy a hacer algo, yo voy a proponerme, según mi vida cotidiana, mi realidad, mis cualidades personales, voy a proponerme hacer algo hoy conscientemente para Dios. Nadie lo tiene que saber. Nadie tiene que saber que tú hoy escribiste un poema para tu novia o para tu novio. Eso es un problema personal. No hay necesidad, solo el ego falso tiene la necesidad de que los otros se enteren, ¿verdad? No hay necesidad, es un problema personal. Su meta, su ofrenda a Dios es un problema personal, es una cosa íntima, pero es necesario, porque cada vez que usted hace eso, usted refuerza su sentimiento de amor por mí. Entonces ellas Janmashtami, y por tanto, como se está celebrando la aparición del Señor Krishna, yo voy a dedicar este amanecer espiritual de hoy directamente a algo sobre la importancia de escuchar sobre Krishna, sobre Dios, sus actividades, cualidades, características y la bendición que significa que nos demos la oportunidad a nosotros mismos de escuchar a diario, de entrar en contacto consciente a diario con la personalidad de Dios.
Insisto en la personalidad de Dios porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una relación con Dios, pero su relación es con la categoría Dios, o sea, no hay una personalidad, no lo conciben como personalidad. El Dios o ese aspecto de Dios con el que se relacionan es impersonal, no tiene cualidades, no tiene actividades, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene nada, es simplemente verdad absoluta, la verdad absoluta allí, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a aquel grupo de personas que ha decidido creer en que Dios tiene personalidad, tiene cualidades y con Él se puede establecer una relación personal, una relación que se retribuye, que es de retroalimentación, una relación donde yo me puedo ocupar de Él y Él se está ocupando de mí, una relación donde yo le doy a Él me da a mí, yo le pido, Él me pide, nosotros, o sea, una relación, todos sabemos lo que es una relación. Hay diferentes tipos de relaciones, pero todas son relaciones. Así como hay diferentes tipos de razas de perros, pero todas son perros. O sea, hay una relación. Por ejemplo, antes de caer en esa lectura, amanecer espiritual. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? ¿Por qué yo comencé a hacer estos encuentros? Convoqué a estos encuentros. Porque era una oportunidad, una justificación para diariamente poder, aunque sea por la madrugada, al amanecer, relacionarme conscientemente con textos relacionados a Dios. Todo lo que hacemos en estos encuentros, si ustedes rememorizan un poco lo que hemos hecho en estos encuentros, ha sido compartir sobre textos hasta ahora del Bhagavad Gita, 2 días que compartimos sobre el Sisastaka del Señor Chaitanya, que son directamente relacionados a Krishna o con Dios, y comentar sobre esos textos y ver cómo los vamos imbricando con nuestra vida cotidiana. O sea, todo lo que hacemos en cada amanecer espiritual no es más que escuchar, pensar y reflexionar en algo directamente relacionado al Señor Supremo. Entonces, ese es el objetivo de amanecer espiritual. El amanecer espiritual no es más que una justificación para darnos la oportunidad a nosotros mismos de relacionarnos de manera consciente. ¿Por qué insisto siempre en la palabra consciente? Porque en verdad todo el mundo, todo ente viviente, todo objeto animado o inanimado está relacionado con Dios. Porque aquello que deje de estar relacionado con Dios simplemente deja de existir, ya no existe. Para que algo exista, evidentemente tiene que estar en relación. Ahora, todos estamos en relación con Dios, pero esa no es la cuestión. La cuestión es vivir esa relación de manera consciente. O sea, cuando usted vive la relación de manera inconsciente, usted simplemente está en ignorancia. Y esa ignorancia es lo que nos ha hecho meternos en la oscuridad en la que estamos metidos desde tiempo inmemorial. Entonces el camino o el sendero de conciencia de Krishna o cualquier sendero serio de espiritualidad, de yoga, debe de estar dirigido a preparar las condiciones en ti para permitir que se despierte cada vez más tu conciencia de Dios. No es que se cree tu conciencia de Dios, no hay que crear la conciencia de Dios. La semilla de tu conciencia de Dios está ahí latente, ella ha existido por siempre. Hay que estimularla porque está debajo de mucha basura que tú has colocado y que no te permiten ver esas. Entonces, eso es amanecer espiritual. El enamorado siempre está buscando una justificación para escuchar, relacionarse, vincularse, estar un rato, compartir, cantarle, recordar, ofrecerle algo a su amado o a su amada. Piensen en su propia vida y piensen en cosas que ustedes han amado, ya sea pareja, en los momentos más emocionales, en los primeros momentos de la relación, que todo es así, locura. Piensen en los hijos cuando nacieron o en el embarazo, piensen en algo que ustedes hayan amado o que amen mucho, para que vean que cuando están de verdad en ese momento intenso, ustedes están buscando siempre una justificación. Por ejemplo, y uno hace eso de acuerdo a su tendencia.
Si a uno le gustan los chistes, uno siempre está arreglándoselas para de cualquier cosa sacar un chiste para hacer reír a la persona amada. Si a uno le gusta la cocina, uno siempre se está preguntando qué voy a hacer hoy, deja ver si encuentro una receta sabrosa, agradable, que le guste a mi persona amada. Si a uno le gusta el canto y si sabe canciones, si le gusta cantar, uno siempre está inventando canciones para su amada. Si a uno le gusta pintar, uno siempre está pintando algo en relación al sentimiento que siente por su amada. Este amado o amada, vamos a entenderlo como objeto de amor, hijo, hermano, abuelo, lo que sea, que en este caso, por supuesto, Dios, el objeto de amor supremo. No lo entiendan solamente como pareja, vamos a entenderlo como alguien o algo por lo que tú sientes un sentimiento así de entrega, ¿verdad? Entonces vamos a leer un fragmento de la introducción de uno de los primeros libros de Srila Prabhupada que se llama Krishna, la fuente del placer, o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Prabhupada era mayor, ya Prabhupada llegó acá a Estados Unidos con 70 años prácticamente, y él sabía que por lógica de la vida quizás no le quedaba mucho tiempo. Entonces cuando él pensó de esa manera, él dijo: va y no me da tiempo para traducir todos los libros más importantes, y entonces déjame ir haciendo primero como una compilación. Y entonces escribió las enseñanzas del señor Chaitanya. No son de él, son de Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces Prabhupada lo que hizo fue que trató de eso sintetizarlo y sacó el libro Las enseñanzas del señor Chaitanya, donde explica de manera sintetizada lo que Saraswati explica en su libro original. O sea, para que sus discípulos no se quedaran regados si él moría de pronto. Y así lo mismo hizo con este libro. Este libro de Krishna, la fuente del placer, o Krishna, la suprema personalidad de Dios, es una síntesis apretada, básica, esencial, del canto número 10 o el tomo número 10 del Srimad Bhagavatam, que es el tomo o canto donde se habla específicamente de Krishna, la vida de Krishna, sus pasatiempos. Entonces Prabhupada estaba traduciendo el Srimad Bhagavatam ya y lo estaba comentando, pero había empezado por el canto 1, el canto 2, porque el Srimad Bhagavatam hay que leerlo y estudiarlo así. Nadie debe ir directamente al canto 10 ni a otros cantos. El Srimad Bhagavatam, como es una representación del propio Señor Supremo, porque habla de él, es como si tú estuvieras frente al Señor Supremo. Por ¿cómo se llama? Por educación, por protocolo. Cuando usted está frente a una deidad o frente a algo sagrado, usted no le mira directamente a los ojos. El sirviente no mira directamente a los ojos. El sirviente no se cree suficientemente puro como para mirar directamente a los ojos. Él le mira a los pies de la deidad. Él mira a los pies del maestro. Él mira a los pies de los superiores. Él mira a los pies. No es que el superior quiere que le mire a los pies, es que él se siente así de humilde. Él se siente siempre poco cualificado. Usted podría pensar, pero bueno, ¿qué de malo hay que yo mire a los ojos o a la cara de la deidad o del maestro? No hay nada de malo. Lo que es simplemente es que mientras más humilde usted sea en su pensamiento, más usted avanzará. Usted puede mirarle, usted puede sentirse a la misma altura y tratarlo igual a igual, pero entonces su avance va a ser un poco. Entonces cuando uno mira a la deidad o entra en un templo, mira al maestro, siempre uno va a los pies y después progresivamente uno va subiendo la mirada, va subiendo, o sea, la conciencia va transformando. Entonces cuando uno lee el Srimad Bhagavatam, que tiene 12 cantos, 12 tomos, uno debe de comenzar por el primero, porque el primero es como los pies del Señor. El segundo son como sus tobillos, el tercero son así sus rodillas. Entonces uno debe ascender progresivamente hasta que llega al canto número 10, que es el rostro del Señor, el rostro radiante de Dios. Entonces si uno no lo hace así, uno nunca entiende el Srimad Bhagavatam. Entonces Prabhupada dijo, si acaso dejo este mundo antes de llegar al canto 10, deja por lo menos dejar una síntesis apretada para mis discípulos del canto 10, porque el canto 10 es la esencia final, es el tesoro del Bhakti. Entonces yo voy a leer 3 párrafos de la introducción de ese canto número 10 que habla en estos 3 párrafos sobre la importancia de escuchar sobre Krishna, escuchar sobre Dios.
Cuando hablo de escuchar sobre Krishna, porque es el nombre que yo sigo, respeto, creo y acepto como el nombre de la suprema personalidad de Dios, pero sabemos que Dios es entendido de diferentes nombres en diferentes culturas. Cuando yo hablo de escuchar sobre Krishna, entonces al cristiano yo le diría escuchar sobre Dios, sobre Jesús, sobre Jehová, sobre Adonai. Al musulmán yo le diría escuchar sobre Alá, o sea, escuchar sobre Dios. Escuchar sobre aquello que en tu cultura, en tu práctica y en tu sendero signifique para ti lo supremo, o sea, Dios. Escucha sobre eso, porque eso tiene una gran importancia. Vamos a ver entonces en estos 3 párrafos que dice Srila Prabhupada al respecto. Vamos aquí. En este mundo hay 3 clases de hombres. Una clase comprende a las almas liberadas, o sea, una clase está formada por las almas liberadas. Otra clase está conformada por las almas que están tratando de liberarse. Y la tercera clase está conformada por las personas materialistas, o sea, aquellas que no quieren saber nada de Dios, ni Dios existe para ellos, ni la espiritualidad, ni la liberación, ni ninguno de esos. Sin importar si uno está liberado o está tratando de liberarse, o aún si se es muy materialista, los pasatiempos o actividades del Señor Krishna, de la Suprema Personalidad de Dios, son siempre dignos de ser estudiados. Fíjense, acá Srila Prabhupada explica lo siguiente, o sea, Dios no es para nadie en específico. Todo el mundo, incluso el que no cree en Dios, se beneficia de un poco escuchar o un poco por casualidad vivir o pasar por el lado de alguien que esté escuchando, estudiando, recordando temas relacionados. Continúo. Eso, antes de continuar, lo reafirma también el Srimad Bhagavatam en su canto 2. El Srimad Bhagavatam dice que toda persona, ya sea que se encuentre liberada, que esté deseando liberarse o que no le interese liberarse, toda persona debería dedicarse a escuchar sobre la Suprema Personalidad de Dios, porque trae beneficio en todos los sentidos de la vida. Prabhupada continúa diciendo, las almas liberadas no tienen ningún interés en las actividades materialistas, ya están liberadas. La teoría impersonalista, o sea, aquellos que ven a Dios de manera simplemente categórica o abstracta, que no le dan cualidades personales. Esa teoría impersonalista explica que después de la liberación uno se vuelve inactivo, o sea, ya tú pierdes tu identidad y simplemente te fundes con Dios. Y por tanto, como ya tú te vuelves inactivo, ya no necesitas escuchar nada más. Pero esa teoría no prueba ni es argumento suficiente para probar que una persona liberada sea inactiva en verdad. Un alma viviente nunca puede ser inactiva, porque el alma es energía y la energía siempre es activa. El alma viviente es activa tanto en el estado condicionado, o sea, en el estado de conciencia material, como en el estado liberado, lo que su actividad ocurre en un campo diferente. Por ejemplo, una persona enferma también es activa, al igual que una persona saludable, pero todas sus actividades van a ser dolorosas y molestas porque está enferma. Pero esa misma persona, cuando se libera de la condición enferma, sigue siendo activa. Pero ahora en la condición sana, sus actividades ya no le dan sufrimiento ni dolor, sino que sus actividades resultan placenteras. A veces uno, por ejemplo, se escucha decir, yo escuchaba mucho decir, a mí me criaron así, no importa lo que yo tenga para comer, si tengo un pan viejo, una patata hervida sin sal o si no tengo nada. Lo importante es que yo tenga salud, que me sienta bien. Si me siento bien, me como con gran alegría la patata hervida o el pan viejo. Pero si usted tiene una comida suntuosa y usted se siente mal, no tiene salud, usted no está feliz. Esa comida es para usted una tortura. Eso lo decía también mi abuela, ¿verdad? O sea, lo más importante es la salud, mijo, me decía ella. Si uno está bien, lo demás se resuelve. Eso me decía. Ahora me estoy acordando de ella. Entonces dice
Que entonces una persona enferma es activa y cuando es saludable es activa. Lo único que es sus actividades cuando son enfermas le dan sufrimiento y cuando está ya sana le dan placer. La misma actividad le da placer, pero ella siempre es activa. De igual manera, los impersonalistas o aquellas personas que simplemente se dedican a la comprensión de Dios como algo abstracto, esas personas se las arreglan para liberarse de las actividades enfermas y condicionadas de la vida materiales. Pero hay un detalle. Ellas, aunque están liberadas, carecen de información alguna acerca de las actividades que se pueden llevar a cabo en una condición sana. O sea, ellas, como ellas tienen la conclusión de que en el mundo espiritual o en el estado de Brahman no hay actividad, ya ellas se liberan de la dualidad material, pero caen en un estado allí donde se funden con el Supremo, o sea, no hay actividad. Para ellos, a partir de ahí, ya no hay ninguna actividad que realizar. Simplemente es estar en ese estado ahí de conciencia, el Brahman, la verdad absoluta. Porque para ellos no existe actividad en ese estado, no hay posibilidad, y si no hay posibilidad, pues no lo hacen. Quienes en verdad están liberados y poseen pleno conocimiento, oyen hablar sobre las narraciones y descripciones de las actividades de Dios, de las actividades de Krishna. Esta ocupación es actividad espiritual pura. Prabhupada está clasificando como actividad espiritual pura al Shruti, o sea, el conocimiento que se obtiene por escuchar, o sea, Shravana es la actividad de escuchar. Escuchar sobre Dios, escuchar sobre sus actividades, pasatiempos, cualidades, etcétera, sus devotos puros, la relación entre ellos, eso es actividad espiritual pura. Escuchar las narraciones sobre los pasatiempos de Krishna o sobre los pasatiempos o diversas actividades de Dios es algo de esencial importancia para quienes realmente están liberados. O sea, para el impersonalista no existe eso. El impersonalista no se dedica a escuchar las historias sobre Dios, que para él esas historias son limitaciones de Dios. Para él, el Dios original, la fuente original, no hace pasatiempos, no se manifiesta, no hace nada. Entonces él no le presta atención a ese hecho de escuchar, él simplemente está estudiando el Vedanta o el Vedanta Sutra, o sea, la conclusión ahí, filosofando, hasta que llega a la conclusión de que Dios es informe, de que Dios no tiene cualidades, es el principio, el fin, el todo, el uno, en él es todo, fuera de él no es nada. O sea, Dios allí. Eso es Dios, es un aspecto de Dios que es el Brahman, o Brahmayoti, el resplandor de Dios. ¿Entienden? Pero entonces ellos se sitúan en ese aspecto y ya. Eso es trascendentalismo también, eso es una posición trascendental, lo que no es el final de la posición. Dice, oír las narraciones de los pasatiempos de Krishna, de Dios, es algo de esencial importancia para quienes realmente están liberados. Para ellos, eso constituye el supremo tema deleitable. O sea, si usted quiere saber si una persona es realmente un devoto puro, un alma completamente liberada, usted compruebe, haga una simple prueba. Hable o por casualidad pase cerca de ella, o hablando, comentando, haciendo algo relacionado con Dios para ver cómo esa persona enseguida va a sentir atracción hacia aquello que usted está hablando o comentando. Eso es lo único que despierta el interés del devoto puro. El devoto puro no le despierta el interés la última moda, el último disco de no sé quién, el premio Grammy, el premio Oscar, el bestseller, el automóvil moderno, la computadora de última generación, los avances científicos. Él no siente interés relevante por nada de eso. Lo único, absolutamente único, que despierta un deleite en él supremo es cualquier cosa que tenga que ver con Dios. En el Srimad Bhagavatam se dice que las grandes almas siempre están ansiosas de escuchar hablar de Dios. Ellas siempre están ansiosas de escuchar hablar de Krishna. De hecho, ellas, como tienen la cualidad de mover su estado de conciencia hacia donde quieran, ellas siempre están atentas. Y cuando sienten que en algún plano de conciencia determinado va a ocurrir algo directamente relacionado con Dios, algo trascendental de verdad, una manifestación de Dios o de algo relacionado a él,
ellas automáticamente se trasladan a ese plano. Trasladan su conciencia allí para no perderse el acontecimiento. Es como el fanático. El devoto es fanático de Dios, pero fanático en el buen sentido. Por ejemplo, cuando a alguien le gusta un cantante mucho y tiene posibilidades y tiene tiempo, ese alguien está al tanto de su vida, lo que hizo, lo que dicen los periodistas, de sus hijos, de su esposa, de los conciertos, y cuando ve que hay un concierto en una ciudad cercana, incluso a veces en un país cercano, esa persona arreglan todo, pasaje, hospedaje, para ir a ver a su casa. Lo mismo pasa con el alma pura. El alma pura siempre está al tanto de allí donde esté ocurriendo algo relacionado sinceramente con Dios, allí ellas tratan de estar. Por eso el verdadero renunciante no tiene un sendero estricto. El verdadero renunciante o alma liberada simplemente encaja allí donde Dios esté expresándose y lo estén haciendo de manera sincera. Él no anda por la calle diciendo, no, aquí no voy a entrar aquí a este lugar porque esto es aquí dice en el cartel que es un templo de la iglesia metodista, pero no, yo no voy a entrar aquí porque yo soy Vaishnava o porque yo soy de no sé qué, yo soy musulmán o yo soy... No. Si él está cruzando y él siente una alabanza y él siente una glorificación y siente que por alguna razón su corazón palpita, eso significa que eso que está ocurriendo ahí está siendo una atmósfera sincera de amor por Dios. Él entra, él no anda calificando, él entra, porque él simplemente se guía por el salto de su corazón. Oh, mira, yo siento que allí se está moviendo mi Señor. Allí está la presencia de mi amado. ¿Y quién no quiere ver a su amado? ¿Quién no quiere sentir un ratito a su amado? Ese es el devoto puro. La brújula del devoto puro es esa, donde él sienta la oportunidad real, no una oportunidad imaginada ni ficticia, real, sincera, de la presencia de Dios. Entonces ahí está. El devoto puro, por ejemplo, cuando viaja y peregrina, él no peregrina a lugares sagrados para estar en el lugar de turista, ni para estar en el lugar y pensar que ese lugar lo está llenando de potencia espiritual. Él peregrina para aprovechar el tiempo de encontrar grandes almas que estén en ese momento, en ese lugar, y asociarse con ellas, hacerle preguntas, vincularse, orar con ellas. Él aprovecha eso. Pero el necio o el fanático lo que hace es, ay, yo he ido 15 veces a la India, yo he ido 23 veces a bañarme en el Ganges. ¿Y qué? Sí, tú estarás un poco más limpio, porque si te bañaste, ahora estás más limpio. Estás 23 veces más limpio, vaya, tu cuerpo está 23 veces más limpio. Pero en esas 23 veces te dedicaste algún momento a sentarte a la orilla de alguna persona pura que estuviera por ahí, una persona muy espiritual, a escuchar lo que decía. ¿Lo hiciste? No. Ah, entonces tú solo te limpiaste por fuera. Esa es la brújula del devoto puro. Continúo leyendo acá. Dice, Prabhupada dijo, para ellos, escuchar hablar sobre Krishna, sobre Dios, constituye el supremo tema deleitable. Además, el sendero de la liberación se vuelve muy claro si quienes tratan de liberarse oyen narraciones tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Voy a repetir eso porque es sumamente importante. Dice, además, el sendero de la liberación, o sea, el sendero hacia la autorrealización, el sendero hacia la espiritualidad, se vuelve muy claro si quienes están tratando de liberarse escuchan, se dedican a escuchar narraciones tales como, o sea, entre otras, tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. O sea, por eso nosotros en los amaneceres espirituales lo que hacemos es compartir sobre el Gita. Pero vamos a ver por qué es tan importante esto. El Bhagavad Gita dice, el Bhagavad Gita es el estudio preliminar del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es como el estudio superior. Mediante el estudio del Gita, uno se vuelve plenamente consciente de la posición del Señor Krishna. O sea, cuando uno estudia el Gita en la asociación de devotos, no por un estudio filosófico ni autodidacta, sino en un ámbito espiritual adecuado, uno llega a comprender a través de los argumentos del Gita que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Cuando uno logra comprender eso, entonces uno simplemente hace lo que dice el capítulo 18, verso 66. Uno se entrega
porque uno ha comprendido. Esa es la finalidad del Gita, que cuando tú lo estudias correctamente, desde la perspectiva correcta, no te queda duda alguna de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y cuando tú llegues a esa conclusión, ¿cuál es el paso natural? Cuando tú concluyes que algo o alguien es la suprema personalidad de Dios y tú tienes fe y amas a Dios, el paso natural es entregarte. Entregarte. Si tú sabes que alguien está depositando comida en tu puerta todas las noches, pero tú no sabes quién es, pero eso te está ayudando a matar tu hambre material. Y tú te vas sintiendo agradecido mes tras mes. Y tú dices, ¿quién será? Y que Dios lo proteja, que lo bendiga, esa persona tan buena, tan de eso. Pero si un día, por casualidad, tú poco a poco, atando cabos, llegas a la conclusión de que descubriste quién es y lo descubriste con exactitud y tienes la certeza de que es fulano, entonces tú automáticamente tu agradecimiento va a caer completo, tu corazón va a caer completo en fulano. No hablo de enamoramiento de pareja ni nada de eso, hablo de agradecimiento profundo. Tú vas a entregar tu agradecimiento a ese fulano. Entonces cuando uno realmente se relaciona con el Bhagavad Gita, uno va a llegar a la conclusión a su debido tiempo, si lo hace adecuadamente y se entrega, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y cuando uno lo establece así, entonces uno se entrega. Esa entrega, el hacerte comprender eso, es la finalidad del Gita. Por eso se dice que es el estudio preliminar. Ahora, cuando te entregas, ¿qué quieres hacer? Cuando te entregas, quieres oír hablar constantemente de ese a quien te entregaste. Y eso es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam son narraciones de diferentes épocas, tiempos y universos relacionadas a pasatiempos de Dios, diferentes formas en que Dios se ha manifestado y ha expuesto su amor, diferentes actividades en las que Él ha participado y sus devotos. Entonces ya cuando tú llegaste a la conclusión de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, tú quieres escuchar cosas de Él constantemente. Y el Srimad Bhagavatam te da eso. El Srimad Bhagavatam te da eso, actividades constantes. Entonces tú te deleitas en eso. Entonces decía que el Bhagavad Gita es el estudio preliminar del Srimad Bhagavatam. Mediante el estudio del Gita, uno se vuelve plenamente consciente de la posición del Señor Krishna. Y una vez situado a los pies del loto del Señor, una vez uno entregado al Señor, uno llega a comprender las narraciones trascendentales de Dios, tal como se describen en el Srimad Bhagavatam. O sea, si usted no ha logrado el proceso de entrega, usted no va a entender al Srimad Bhagavatam tal y como es. Hay personas que van al Srimad Bhagavatam, quieren estudiarlo porque tienen ansias de leer y de leer. Pero una cosa es leer y otra cosa es comprender. Para comprender el Srimad Bhagavatam, usted primero tuvo que haber comprendido que Krishna es la manifestación, es la suprema personalidad. Y usted tiene que haberse entregado de corazón completo. Si usted no hace eso, el Srimad Bhagavatam simplemente lo va a confundir todo. Le va a crear confusión en su mente, en su filosofía. Entonces no hay apuro. Por eso estamos en el Gita, por eso en el amanecer espiritual estamos en él. En un momento dado ya estaremos en otros textos e incluso en el Srimad Bhagavatam. Pero vamos sin prisa. Si ya decidiste vivir el camino del amor, ya no hay prisa. Tienes la eternidad para eso. Entonces dice, llega a comprender las narraciones de Krishna, tal como se describen en el Srimad Bhagavatam. Por eso el señor Chaitanya, siglo XV, la India, les ha indicado a sus seguidores que la misión de ellos, o sea, la misión de todo Vaishnava, consiste en propagar el Krishna Katha. Krishna Katha significa narraciones acerca de Krishna. Hay dos narraciones acerca de Dios. Están las narraciones habladas por Dios y las narraciones que hablan de Dios. El Bhagavad Gita es la narración o la filosofía de la ciencia de Dios hablada por Krishna mismo, o sea, es la palabra de Dios. Mientras que el Srimad Bhagavatam es la narración de las actividades y pasatiempos trascendentales de Krishna. No las habla él, las narran otros. Pero ambas narraciones son Krishna Katha, así que ambas narraciones son imprescindibles para el avance espiritual y son extremadamente beneficiosas. El señor Chaitanya ordenó que el Krishna Katha
o sea, las narraciones sobre Krishna, sobre Dios, se propagaran por todo el mundo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Chaitanya pidió, insistió, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Mahoma? ¿Por qué enviaban a sus discípulos a predicar por toda la tierra? Pues si las almas condicionadas, que somos todos nosotros, quienes sufren de los tormentos de la existencia material, escuchan con entrega y en una atmósfera adecuada y en compañía de devotos, escuchan el Krishna Gatha o las narraciones acerca del Señor Supremo, entonces sin duda su camino hacia la liberación quedará abierto y libre de todo obstáculo. Usted puede seguir miles de senderos, hacer miles de prácticas y todas ellas le van a ayudar a controlar su mente, su cuerpo, su inteligencia, su ego, a purificar un poco su estilo de vida. Usted puede hacer todo eso, incluso liberarse, llegar a liberarse de la dualidad material, de la atadura material. Pero si usted quiere trascender espiritualmente, si usted quiere recibir sustancia espiritual, si usted quiere fortalecer su cuerpo espiritual, despertar su conciencia espiritual, usted tiene que hacer algo directamente relacionado a Dios. Si usted no hace algo directamente relacionado a Dios, entonces usted nunca va a despertar su conciencia espiritual. Usted tiene que hacer ejercicio espiritual. Y el primer ejercicio espiritual y la puerta de entrada es el oído. El conocimiento trascendental comienza por el oído. Cuando Brahma comenzó la creación material, él tuvo que sentarse en meditación profunda en su corazón y pedirle al Señor Supremo que le orientara qué tenía que hacer. El Señor Supremo le reveló la ciencia de la creación. O sea, comienza por el escuchar. Cuando antes que Krishna viniera, todos los semidioses y Brahma fueron a un nivel de conciencia dado, que es el que está al borde del plano material, o sea, llegaron al límite del plano de conciencia material y allí oraron al Señor Supremo. Ellos no pueden ver al Señor Supremo. Brahma no pudo ver al Señor Supremo. Pero ¿qué hizo Brahma? Brahma se sentó en meditación en lo profundo de su corazón, expuso su oración y escuchó. Entonces escuchó la indicación del Señor Supremo que iba a hablar sobre el próximo ordenamiento del mismo a la tierra, etcétera, etcétera. Y él se la transmitió después a los otros semidioses. Así se obtiene el conocimiento védico. Usted escucha la autoridad y comprende, cuando la comprenda, lo transmite. No es por análisis filosófico. Usted tiene que llegar a lo profundo y escuchar hablar sobre Dios de alguien adecuado que esté establecido en amor por Dios es imprescindible. No vale de nada que usted escuche hablar de Dios de un orador común que lo haga por simple filosofía, por simple oratoria, por simple vanidad, por simple salario que le pagan para eso. Eso a usted no le va a servir. Usted necesita que esa lectura, que esa prédica, que ese compartir esté lleno de fuerza espiritual, de amor espiritual. Pero volvemos al punto, escuchar. Entonces hoy es Janmashtami para la tradición Vaishnava. No estoy diciendo que tenga que ser una fiesta para nadie, estoy hablando de la tradición Vaishnava. Y los Vaishnavas aprovechan hoy, los devotos del Señor aprovechan hoy. La palabra Vaishnava significa literalmente devotos de Vishnu o devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Es lo que significa. O sea, es un sendero monoteísta donde respetan todas las tradiciones y todas las figuras de semidioses, deidades y cosas que hay en la India, pero solo adoran al Señor Supremo. Ellos tienen en cuenta todas las deidades indias y todo eso, pero solo dedican su amor y adoración al Señor. Eso es lo que significa Vaishnava. Entonces, la tradición Vaishnava hoy está aprovechando para celebrar la aparición del Señor Krishna hace más de 5.000 años en esta tierra. Gracias a esa aparición es que tenemos el Bhagavad Gita y podemos compartirlo y aprender de él y nutrirnos de él. ¿Y lo celebran de qué manera? Lo celebran fortaleciendo su práctica espiritual, y habíamos dicho que práctica espiritual significa todo aquello que de una forma u otra te relaciona de manera directa y correcta con Dios. Ya sea te lleva a pensar en Dios, a escuchar sobre Dios, a recordar a Dios, a cantar sobre Dios, a glorificar a Dios, a hacer ofrendas a Dios, si tienes un altar, flores, agua, frutas, canto, a elevar oraciones a Dios, a servir a los pies de Dios, a dedicar cosas que son de tu posesión para el servicio de Dios. O sea, cualquier actividad, pero relacionada
Dios. Así que usted hoy, si se embulla, cocine algo, hágase la idea, cocine algo para Dios, cante algo para Dios, escriba algo para Dios, trabaje en su trabajo, hoy dedique su trabajo a Dios. Y eso estará haciendo más por su avance espiritual que 15 años de ejercicio. Siga respirando, pero respire consciente de Dios. Que la gracia y el amor de Dios en este día esté con todos nosotros. Que la potencia espiritual de ya más también esté floreciendo en nuestros corazones y nos esté dando un tremendo empujón, porque necesitamos que nos empujen fuerte para ver si damos un pasito más hacia aquello que se conoce como despertar de conciencia de Dios o conciencia de Krishna, para ver si obtenemos en algún momento el fruto supremo, que es conocido como prema, o el desarrollo de amor puro por Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.